Hola, bienvenido a un nuevo video. Hoy voy a hablar sobre el desarrollo e integraciones de las personas con discapacidad. Para comenzar, vamos a tocar el primer punto que habla sobre la legislación en materia de discapacidad. En este apartado se pueden encontrar novedades legislativas publicadas en diferentes boletines oficiales. También, además de que la legislación se refiere a un conjunto de leyes estipuladas para las personas con discapacidad. Por lo tanto, esta legislación la podemos ver a nivel internacional de especial relevancia en los siguientes organismos. La ONU menciona la dicha convención con supuesto apoyo decidido por parte de la ONU para mejorar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Este enlace ofrece acceso a la propia convención, así como a todas las disposiciones e información que ha generado. Por lo tanto, esta convención ha motivado cambios en la legislación española que pueden verse a continuación. En la Unión Europea se relaciona al establecimiento de un marco general para la igualdad del trato en el empleo y la ocupación. Este establece un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad y de orientación sexual en el ámbito del empleo. A nivel nacional, la legislación es de especial relevancia. En el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, puede recoger los aspectos principales de varias leyes que pueden consultarse también, que ha quedado derogadas como tales como el Real Decreto Legislativo que fue publicado en el 2013 del 21 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Derechos con Discapacidad y de su inclusión social. También se incluye la información sobre el SAT, que es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Este es el conjunto de servicios y prestaciones económicas destinados a la promoción de la autonomía personal, la atención y la protección a las personas en situación de dependencia, a través de los servicios públicos y privados concentrados debidamente acreditados, y contribuye a la mejora de las condiciones de la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, vamos a continuar con la discapacidad y los derechos humanos. Todo ser humano o individuo que presenta alguna deficiencia o una discapacidad en alguna parte del cuerpo tiene derechos para que sean valorados. Existen algunos principales derechos para las personas con discapacidad. De acuerdo a un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en todo el mundo existen más de 1.000 millones de personas con discapacidad, lo que nos representa un aproximado de 15% de la población mundial. Por lo tanto, esta cifra ha aumentado debido al envejecimiento de la población, a las enfermedades crónico-degenerativas. Esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el inciso de su preámbulo, reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características de un organismo humano y las características de una sociedad en la que vive. Existen algunos
derechos sobre la Convención Específica de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nos menciona que fue publicado el 13 de diciembre del 2006 y dice que es un ordenamiento que es de primer tratado en materia de derechos humanos del siglo XXI y también el firmado con mayor celeridad en la historia de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, los estados partes adquieren la obligación de promover y proteger y garantizar el disfrute pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales a las personas con discapacidad mediante los ajustes razonables y la accesibilidad necesaria para lograrlo, utilizando el máximo de los recursos disponibles en caso de que esto sea insuficiente. Seguimos con la integración de personas con discapacidad. Cuando hablamos de integración de un colectivo de personas, por ejemplo, de personas con discapacidad, nos referimos que las personas con discapacidad pueden ingresar a un recinto, pero no ser parte activa junto a las personas sin discapacidad. En estos casos se destina espacios exclusivos o tareas diferentes. Desde el paradigma de la integración, las diferencias entre las personas que eran alcanzadas las expectativas acerca de la normalidad desde la perspectiva deben formarse para poder adaptarse a ellos mismos, a los espacios y a los demás. Dentro de ese tema encontramos la integración social, que se refiere a cómo un individuo con alguna deficiencia puede integrarse a un individuo con no deficiencia. Sin embargo, en muchos casos, a veces no existe una integración como tal porque la persona no lleva a cabo los criterios de respeto hacia una persona con discapacidad. Sin embargo, existe algunas rehabilitaciones para que las personas con discapacidad puedan tener una integración en la vida social, fundamentalmente a través de la obtención de un empleo adecuado. Los procesos de rehabilitación podrán comprenderse. Por lo tanto, existe la rehabilitación médico-funcional, que incluirá los procesos de rehabilitación médica necesarios para corregir o modificar el estado físico, psíquico y sensorial. Está el tratamiento y orientación psicológica, que tiene como finalidad es lograr que la persona con discapacidad y la superación de su situación y el más pleno desarrollo de su personalidad. La educación general y especial se refiere a que la persona con discapacidad general se integrará en el sistema ordinario de educación general, recibiendo en su caso los programas de apoyo necesarios, que es mencionado en el artículo 23. Por lo tanto, también tenemos la integración laboral, que en la primera investigación estudiamos que el proceso de integración laboral seguido por las personas con discapacidad intelectual limiten en la administración pública. Por lo tanto, toda persona puede integrarse o tener una integración laboral, ya sea referente a qué discapacidad presenta, porque cada individuo tiene derecho a recibir cada una de esas tareas o ser privilegiado de ellas. La integración profesional y laboral es lo que mencionamos hace un momento. Sin embargo,
podemos englobar que las prestaciones que puede recibir la persona con discapacidad en edad laboral de los servicios de recuperación y rehabilitación de la seguridad social, las que se incluyen en el artículo número 23, se refiere a la orientación profesional y teniendo en cuenta las capacidades reales de la persona con discapacidad y las posibilidades de empleo existentes en cada caso. También vamos a ver el siguiente subtema que nos habla sobre la recreación en las personas con discapacidad, ya que estas actividades para las personas con discapacidad no se limitan a la condición física propiamente de ellos, sino buscan incorporarlos y adaptarlos al mundo. Sin embargo, las actividades recreativas para personas con discapacidad le permiten desarrollar su individualidad y particular en participar en la sociedad e incorporarse en diversas actividades de esparcimiento, educándose y convirtiendo sus debilidades en fortalezas. Debe diferenciarse las diferentes características que pueden presentar de acuerdo a la condición, lo que determinará quizás la elección de una actividad de acuerdo a su condición. Entre las actividades recreativas para la persona con discapacidad podemos encontrar el atletismo en silla de ruedas, baloncesto en silla de ruedas, tenis de mesa, esgrima sobre las sillas de ruedas, equitación, judo, natación, remo, rugby en silla de ruedas, tiro con arco y tiro olímpico, voleibol. Estas actividades que se han desarrollado depende de que si el individuo tiene otro tipo de condiciones que limitan la participación de las disciplinas descritas, pero que se idearon y se adaptaron a las distintas capacidades. Por ejemplo, si hay una notable discapacidad física, se puede motivar participar en actividades intelectuales y lúdicas que involucran juegos de mesa y juegos tradicionales. Un ejemplo de ellos podría ser el ajedrez, que es utilizado y promovido. También tenemos la participación política en las personas. Las personas con discapacidad tienen derecho y responsabilidades de ejercer el voto este 1 de julio, pero a veces no basta con el deseo de hacerlo, pues muchos lugares en donde se encuentran las casillas electorales no son accesibles y las personas encargadas de la función de estas no cuentan con la capacitación adecuada para atenderlos, y esto no excluye en la participación de este proceso democrático en igualdad, sino de condiciones con las demás personas, como lo establece en el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su artículo 9 menciona que la Convención dice en los Estados partes deben velar porque los servicios de comunicación e información, de transporte, los edificios y otras estructuras estén diseñados y construidos de forma para personas con discapacidad puedan utilizarlo y acceder a ellos o alcanzarlos. En este caso se aplica tanto a la accesibilidad de las casillas como a la adecuación de materiales electorales para que sean accesibles y fáciles de entender y utilizar para todas las personas. Por último punto tenemos los factores limitantes en la integración social. A veces las personas tienen muchas limitaciones a la integración social, por lo tanto las barreras pragmáticas limitan la prestación eficaz de un programa de salud pública o atención médica a personas de diferentes deficiencias. Una de las barreras sociales tiene que ver con las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, aprenden, trabajan y envejecen, o con las determinantes sociales de la salud que pueden construir y reducir el funcionamiento entre las personas con discapacidades. Por lo tanto, existen diversas
barreras para las personas para poder tener una integración adecuada en un medio social. Y por último tenemos a las asociaciones de personas con discapacidad. Estas asociaciones han sido creadas para brindar un servicio o un adecuado tratamiento a las personas basadas en sus diferentes deficiencias o discapacidades, ya que estas cuentan con diferentes tratamientos y especialistas en las discapacidades. Tenemos a la Fundación de John Langdon Doe. Es una organización que promueve los derechos humanos, la dignidad y la potencia de las personas con síndrome de Down, mejorando su calidad de vida. También tenemos Todo en Crecimiento, Instituto de Asistencia Privada, que brinda apoyo a las familias de niños y jóvenes con discapacidades múltiples.